Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de la región de Bogotá, Cota, Chía, Sopo y Zipaquirá. Ahora el camino es más claro, Venezuela. Con la orden de autoproclamación de Juan Guaidó que dio el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, ha quedado claro quién encabeza la oposición al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, quién es la cabeza de esa oposición. Eso es un logro muy importante, ya no puede el imperialismo estadounidense golpear y ocultar la mano. Ahora sabe todo el mundo quién bloquea a nuestro país, quién ordenó al Citibank que retirara sus cuentas al Estado venezolano, quién ordena a bancos no pagar las facturas a Venezuela, quien ordena a Euroclear robarnos 1.200 millones de dólares, quien ordena al Banco de Inglaterra que se apodere de nuestro oro, y, por supuesto, más claro todavía cuando pretende el gobierno de Estados Unidos apoderarse de nuestra empresa Citgo, que tiene un valor muchísimo más alto que los 7.000 millones de dólares que pretende asignarle el gobierno de ese país. Ahora está más claro para todo el mundo, y el que no quiere ver no ve. Ahora está más claro que es el gobierno de Estados Unidos quien pretende apoderarse de nuestro país y promueve una agresión que puede terminar en un baño de sangre y una larga resistencia. Nuestro país estaba relativamente tranquilo, con la oposición derrotada por sus errores y por la acertada política de paz del gobierno del presidente Maduro, pero vino Estados Unidos y ordenó a Juan Guaidó autoproclamarse presidente de Venezuela y comenzó la intranquilidad, y las acciones, de ataque de USA y de defensa de Venezuela. Y USA ordenó a sus adláteres en América y Europa que reconocieran al autoproclamado. Pero repetimos, ahora sabemos, con toda claridad que es el gobierno estadounidense, el gobierno de USA quien está al frente de la agresión contra Venezuela. Agresión que lleva varios años y que ahora amenaza de ser directa, militarmente hablando, directa decimos para separarla de la agresión que nos han realizado desde hace 20 años y que tuvo expresión abierta cuando el embajador de Estados Unidos en abril de 2002 reconoció al dictador Pedro Carmona Estanga, también autoproclamado. El saber claramente quién es nuestro enemigo es muy importante, por todos los lados que se mire. Es un punto a favor, que nos ayuda a organizar nuestra defensa y nuestro ataque. Pero eso no le quita dificultades a lo que viene. Estamos en una dura lucha y vendrán más dificultades, debemos tener conciencia al respecto y debemos ayudar a nuestros compatriotas a comprenderlo. Capturado García Palomo, el hombre vinculado al atentado del 4 de agosto, 5 años cumplió la misión Nevado, noble misión que ha atendido a 5 millones de animalitos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, mediante su vocero, informó que son los estados los que reconocen gobiernos y no el secretario general y que la ONU está lista para apoyar cualquier solicitud humanitaria, pero son las autoridades legítimas con las que debe tratar, en este caso con el presidente Nicolás Maduro. Esto está en respuesta a carta de Juan Guaidó, 25 viviendas. Italia se deslinda de la Unión Europea y declara que solamente reconoce como presidente legítimo a Nicolás Maduro Moros. Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Artículo 233. Serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República, la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato. Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Cuando se produzca la falta absoluta del presidente o presidenta de la República durante los primeros 4 años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o presidenta, se encargará de la presidencia de la República el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva. En los casos anteriores, el nuevo presidente o presidenta completará el periodo constitucional correspondiente. Si la falta absoluta se produce durante los últimos 2 años del periodo constitucional, el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva asumirá la presidencia de la República hasta completar el mismo. En 1961 Cuba quedó sin profesionales.
Muchísimos de los escasos profesionales médicos, abogados, odontólogos, y de otras profesiones, decidieron irse de Cuba pues querían hacer dinero y la revolución estableció que todos debían estar al servicio del pueblo y no de intereses particulares. Cuba debió desarrollar planes de formación profesional a lo largo de los años y lo logró, pero esta vez eran profesionales patriotas, que sirven a su país y a su pueblo. Hoy Cuba tiene médicos en numerosos países del orbe. En vuelo de República Dominicana a Venezuela escuchamos a un señor expresar, yo vivo en La Romana, pero esto es una burbuja rodeada de miseria y eso estallará un día. También escuchamos a un señor que venía de República Dominicana, pero vive en España. El señor tiene amigos en la República Dominicana y tiene buena cartera que le permite viajar. Ante una pregunta que le hizo una dama venezolana, el señor le expresó que venía a Venezuela a ver cómo era todo sobre lo que leía en España. La señora le dijo cómo, usted va a Venezuela con todo lo que se dice, con la situación de ese país. Y el señor le expresó, yo quiero ver si eso es verdad, yo no lo creo, pero quiero cerciorarme en sitio. Capturados sujetos que se hacían pasar por miembros del FAES, utilizaban un rústico con siglas del FAES, 2 de los sujetos fueron abatidos, otros 4 escaparon, por ahora. Venezuela vende electricidad a Brasil, para el estado de Roraima, vecino de Venezuela, dado que Bolsonaro no reconoce al presidente Maduro, con quien va a negociar Brasil esa electricidad. Similar pregunta hacemos sobre Colombia, país al que le vendemos gas y electricidad y que a su vez vende gas a Venezuela, ¿qué va a hacer Duque? Y si no pagan la factura, pues no hay ni gas ni electricidad. Por lo tanto, a cobrar prepagado. También preguntamos al gobierno de Haití, dado que no reconoce al presidente Maduro como el presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, ¿con quién hablará para las casas que le fabrica la GMVV? Hay traidores que no causan daño por lo que ellos son pues se van del gobierno y van solitos, no llevan a nadie, no influyen sobre nada ni sobre alguien, pero tienen información importante. Esos traidores seguro que han estado pasando información al enemigo, pues el proceso de traicionar no es de un momento. Método CIA, a los países que quiere desestabilizar, a los que le quiere hacer mala imagen, envía agentes provocadores, por ejemplo, envía periodistas sin pedir permiso ni reportarse a las autoridades respectivas y entonces los sujetos realizan actividades que violan las disposiciones del país a desestabilizar. El país agredido toma medidas, detiene al periodista y lo expulsa, por ejemplo, o lo deja detenido para investigación. Acoplado con el periodista están agentes nacionales al servicio de la CIA que toman fotos del periodista, esas fotos las lanzan al mundo denunciando que se agrede a los periodistas, que se viola la libertad de expresión, etc. Al mismo tiempo que eso entran en acción personas con posiciones en medios de comunicación social, emisoras de radio, televisión, redes sociales, en fin, todos aquellos agentes al servicio del imperio estadounidense o sus adláteres que tengan posición comunicacional para desatar una bestial campaña contra el país y el gobierno a desestabilizar. Así funciona, y más todavía. Destruyen la estatua del artista Armando Reverón, quemaron la casa museo de Robert Serra, destruyeron la cabeza de José Félix Rivas, en el monumento de la Pastora, atacan y destruyen el monumento a los diablos danzantes de Yair, y sobre todo, atacan las ideas de Bolívar, reviven las campañas del siglo XIX contra el Libertador, resaltan los libros contra Bolívar. No son ataques casuales, son planificados. Son ataques a la cultura bolivariana. Es lo mismo que hicieron los españoles en la conquista, destruir la cultura, las creencias, los ídolos de nuestros primeros habitantes para apoderarse de sus tierras, de sus riquezas, y someterlos a la esclavitud como lo hicieron los españoles en los siglos XV, XVI, XVII. Igual lo hicieron los gringos en Irak, o como han hecho en Siria. Destruir la cultura del país a conquistar. Es una política, no es casual, es típico de la conducta imperial. Son los pasos para destruir la cultura nacional para apoderarse del país. Y no lo hacen solamente con los símbolos, lo hacen en el espacio mental, por eso las campañas de guerra psicológica, para destruir nuestra cultura, liquidar nuestra moral y someternos. Para enfrentarlos debemos tener conciencia de esto. Además de intentar destruir nuestra cultura, Estados Unidos por recomendación de sus equipos de guerra, antropólogos, sociólogos, periodistas, psicólogos, intentan apoderarse de nuestros símbolos. Han dado instrucciones a los apátridas en nuestro país de tomar la bandera, la Constitución y otros elementos profundamente apreciados y usados por los chavistas para darle simbología chavista a sus huestes. Por eso ahora usted ve que los jefes opositores, periodistas, todos los comunicadores al servicio de Estados Unidos en Venezuela, andan con un ejemplar de la Constitución y la tienen a flor de labio, pero la verdad es que no la conocen,
pero la tergiversan y engañan al mundo con ella, sobre todo a quienes no conocen nuestra Constitución. Es muy importante difundir nuestra Constitución en América, particularmente. La guerra contra Venezuela comenzó hace 20 años y se ha ido acentuando. La guerra económica es uno de los aspectos, uno de los más sensibles para nosotros, donde estamos en desventaja. Pero la guerra se desarrolla hace 20 años en todos los espacios. Incluso el ingrediente militar ha estado presente, pues el enemigo ha usado paramilitares, combates de calle, gente adiestrada para el caso, explosivos, asesinatos de líderes bolivarianos. Y tengamos claramente presente, una guerra no es solamente tiros. El bloqueo económico, las campañas psicológicas y muchas otras acciones son acciones de guerra. El ingrediente que falta es un ataque generalizado donde actúe de manera bien visible el ejército yanqui, y otros. Sería otra fase de la guerra. El presidente de Perú, el señor Martín Vizcarra, no tiene votos para ser presidente del Perú. Ese señor no fue electo, es suplente de otro, que salió volando por corrupción y que negoció la renuncia con poderes corruptos para no ser enjuiciado. El que salió volando es Pedro Pablo Kuczynski. Pero Vizcarra no reconoce a Maduro como presidente. ¿Qué cosas tiene la vida? Qué retorcidos e hipócritas estos servidores del imperio. ¿Qué tal si Guaidó decreta que los militares desertores y traidores vuelvan a una supuesta FARC y Estados Unidos los arma y los coloca en una parte del territorio venezolano, por ejemplo, en el este de Caracas? Puede ocurrir. Debe estar en los planes gringos. Las guerras no se deciden en un solo capítulo ni en una sola batalla. A menos que una de las partes, la agredida, se rinda en el primer momento, como hizo Francia en la Segunda Guerra Mundial. Pero las guerras pueden durar muchos años, causar mucha destrucción y muerte. Y en la guerra larga, el más débil tiene generalmente la ventaja estratégica. Y el agresor puede pagar muy caro su agresión. Así le ocurrió a los gringos en Vietnam. Y le está ocurriendo a los gringos en Siria. El imperio está usando contra Venezuela todo lo que usó en la campaña presidencial de Trump. También lo usó en Brasil. Steve Bannon estuvo actuando fuertemente en Brasil, tal vez también está accionando en la acción contra Venezuela. En todo caso, lo que corresponde a los venezolanos es estudiar el método y aprender a combatirlo. Es otro aspecto de la guerra. Recordamos que en junio de 2008 USA reactivó la Cuarta Flota que había desactivado en 1950. La Cuarta Flota tiene como objetivo accionar sobre el Caribe, Centroamérica y Suramérica, incluidas las aguas marrones, como dijo alguno de los jefes de la Armada de Estados Unidos para referirse a que entrarían en los ríos como el Amazonas, el Magdalena y el Orinoco. La agencia Reuters fue creada en el Reino Unido, pero desde hace muchos años trabaja bajo las órdenes de la CIA, según leemos en la Guerra Fría Cultural. De Stone Sanders Francis. La encuestadora ecuatoriana Click Report realizó un estudio que arrojó que el presidente Lenín Moreno tiene 75,5% de desaprobación y 72,8% de la población se siente insegura, desconfía de la situación país. Aproximadamente 500.000 barriles diarios de petróleo es la cantidad que Venezuela ha enviado últimamente a USA. El dato es de Refinitiv Econ. La agresión contra Venezuela es total y brutal. Canadá negó autorización a Telesur para cubrir la reunión del Grupo de Lima. No quieren que la verdad reluzca, sea conocida por amplio público. Faltan un par de semanas para las elecciones y el presidente de Estados Unidos está en problemas, fue atrapado con las manos en la masa, y la masa es una menor de edad. Hay que desviar la atención, y allí va su monje negro, Conrad Brean, a evitar la catástrofe. Junto al productor cinematográfico Stanley Matz, inventan una guerra con Albania y filman en estudios la supuesta escena en la que una campesina albanesa huye de un bombardeo con un gatito en brazos. La CIA descubre el estofado y filtra que la guerra ha terminado, pero Brean, Matz y la eficaz asistente Winifred Ame son gente de recursos. La siguiente movida es anunciar que hay un soldado americano que quedó detrás de las líneas de batalla, y que todo el país debe embanderarse bajo la premisa de rescatarlo. Incluso Willie Nelson prepara una canción alegórica al estilo We Are the World y consiguen un candidato para encarnar al soldado Truman, que resulta un ex convicto maníaco sexual. A pesar de las complicaciones y lo descabellado que parece todo, el equipo se sale con la suya, el presidente es reelegido. Lea más en https://www.pagina12.com.ar/55815-la-cola-9-al-perro. Esta excelente película con Dustin Hoffman y Robert De Niro tiene otros nombres: Cortina de humo o Mentiras que matan o Escándalo en la Casa Blanca. A quienes expresan que no quieren bono ni clap sino que se vaya Nicolás, les requerimos que tengan una conducta congruente,
ética. Si esa es su consigna, renuncia a bonos y renuncia a recibir la caja o la bolsa CLAP. Es un asunto de ética, lo contrario es basura humana. Decir una cosa y hacer otra. Quienes tienen consignas como ni Maduro ni Guaidó, elecciones, están objetivamente del lado imperialista. Quienes tienen ONG y se convocan a las marchas de la oposición son, objetivamente, pro-imperialistas. Esconden la fachada para engañar incautos. La única posición revolucionaria, antiimperialista, es respaldar al presidente Maduro. La matanza podría ser considerable y prolongada, estamos hablando de una guerra civil. Nos habéis pedido que provoquemos el caos en Chile. Os ofrecemos una fórmula del caos que es poco probable que no suponga derramamiento de sangre. Disimular la implicación de EU será sin duda imposible. Están vendiendo su alma al diablo. Ciudadana colombiana para referirse a la oposición venezolana. Colombia a Ecopetrol se le está acabando la vida pues la existencia de petróleo en Colombia, al menos la descubierta, explotable en los tiempos que corren, se acabó. Dicen que tienen otros yacimientos, pero no están en explotación. Además, Ecopetrol no tiene refinerías y la gasolina que vende es la que se apropian de contrabando de Venezuela, y Venezuela está tomando medidas para acabar con ese contrabando. De manera que ¿cuál es el futuro de Ecopetrol? Y eso es ya. Estimados colombianos, les invitamos a reflexionar sobre las bases militares gringas en su país y la conducta de la oligarquía colombiana. Pregúntese compatriota colombiano, en cualquier parte del mundo que viva, sobre todo en Colombia. ¿Qué ha ganado Colombia con las bases militares gringas? ¿Qué gana usted con la agresión colombiana a Venezuela? ¿Qué gana Colombia al atacar a Venezuela? ¿Qué ganan el pueblo colombiano y el pueblo venezolano con una guerra entre ambos países o con un ataque gringo respaldado por Colombia? Pregúntese compatriota, haga una reflexión seria y profunda. Lamentablemente debemos anotar otros 2 líderes sociales asesinados. La oligarquía colombiana continúa su chorro de sangre, todo para seguir usufructuando las riquezas de Colombia. Y no hay protesta que se escuche, no existe fuerza que detenga ese río de sangre. Pobre pueblo colombiano. Según encuestas recientes, 75% de la población colombiana rechaza a Duque, y 60% rechaza un ataque militar a Venezuela. Venezuela vende electricidad y gas a Colombia. Dado que Duque no reconoce como presidente de la República Bolivariana al presidente Nicolás Maduro Moros, ¿con quién va Duque a tratar lo relacionado con esas operaciones? Estados Unidos pretende derrocar al gobierno venezolano robando, secuestrando, apropiándose de las propiedades del país en el exterior y robándole la factura de lo que exporte, particularmente de la factura petrolera que es la más jugosa y necesaria para Venezuela. Son actos de piratería, robos, apropiación ilegal desde cualquier punto de vista y bajo cualquier legislación decente. USA ha amenazado a Alemania con sanciones por la construcción del gasoducto Nord Stream 2. El embajador de USA en Alemania hizo saber a las empresas alemanas que participan en el proyecto que serán sancionadas si continúan en el proyecto. Ese gasoducto de 1.220 kilómetros llevará gas de Rusia a Alemania. USA se retira del tratado antimisil de misiles de alcance medio y corto. De esa manera continúa su camino de romper tratados que limitan la carrera armamentista. Es el complejo militar industrial que busca desarrollar más armas y es USA tratando siempre de superar sus dificultades económicas mediante la guerra y la carrera armamentista. ¡Viva Venezuela! ¡Fuera USA! En CITV News, recopilamos la información de la región publicada en la Internet para que sea más fácil que te mantengas enterado. Suscríbete, comenta y comparte.